Y parte del comportamiento de las enzimas lo estudiamos a través de la cinética o de la catálisis enzimática. Realmente es la catálisis enzimática la que estudiamos a través de la cinética enzimática. Siguiente, por favor. Fíjense que sus compañeros hoy expusieron algunos, unos que eran la catálisis, más o menos, y otros que eran las enzimas. Ciertamente, todo el funcionamiento del metabolismo se da en base a reacciones químicas. Todo lo que nosotros vamos a ver son reacciones químicas que de forma natural se dan a una velocidad. Las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Las enzimas disminuyen la velocidad a la que esas reacciones se dan. No afecta la reacción. Es decir, si la reacción se va a dar, la enzima lo que hace es que se dé más rápidamente, pero no va a inducir a que se dé una reacción que no se daría. En la naturaleza nosotros tenemos varios tipos de elementos, algunos son minerales, otros son de origen biológico y es materia orgánica que tienen esa propiedad de acelerar las reacciones. En general los llamamos catalizador y justamente la definición de catalizador es un elemento que tiene la capacidad de acelerar la reacción. Pero cuando ese catalizador es producido por un ser vivo, lo llamamos enzima. Cuando ese catalizador simplemente es un mineral, que en algunos casos se utilizan para acelerar una reacción, lo llamamos catalizador. ¿Cuál es la diferencia? Uno es producido por un organismo vivo y el otro no. El otro simplemente es un mineral, por ejemplo, que está en la naturaleza. La mayoría de las enzimas tienen origen proteico. ¿Por qué decimos la mayoría? Porque hasta la actualidad el 99.9% de las enzimas está constituida principalmente por una proteína, que puede estar acompañado de otro elemento. Pero hay algunas moléculas de ARN que tienen capacidad catalítica. No son proteicas, son ácidos nucleicos que tienen la capacidad de acelerar una reacción. Solo que esas moléculas de ARN que tienen capacidad de acelerar una reacción, sola y exclusivamente lo hacen sobre otras moléculas de ARN o sobre ella misma. Va a inducir una aceleración en una reacción en la que ella va a participar. Quiere decir que es un ejemplo de lo que llamamos nosotros autocatálisis. Pero la mayoría de las enzimas que nosotros vamos a estudiar no son de origen de ácidos nucleicos, sino que son de origen proteico. Quizás al final, pero ustedes no entran tanto en detalle, cuando nosotros vemos ácidos nucleicos y uno empieza a estudiar lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, la síntesis de ARN, ahí hay mucho procesamiento que se da a través de las ribosimas, que son esas enzimas que tienen naturaleza de ácidos nucleicos, específicamente ácido ribonucleico. Pero nosotros no vamos a entrar en tanto detalle cuando veamos metabolismo del ADN. Quiere decir que todo lo que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante son de origen netamente proteico. Pueden estar acompañadas de algún otro elemento que las va a ayudar a ese proceso de acelerar una reacción, pero la base siempre va a ser una proteína. Fíjense que nosotros tenemos un dibujito aquí que es un poco enredoso, sin embargo ahí no está ni el 50% de las reacciones metabólicas que se dan en un organismo. Todas, absolutamente todas, están catalizadas por una enzima. No quiero ni un papelito regado aquí. La próxima, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros enzimas? Moléculas de naturaleza proteica, a excepción de los ARN que tienen función enzimática, que los acabamos de definir como ribosimas.
que incrementan la velocidad de una reacción química en tiempos vitales útiles, disminuyendo la energía de activación de una reacción. Fíjense, hay algo que ya debemos ir visualizando. Lo que nosotros llamamos energía de activación para que toda reacción se pueda dar. ¿Qué es una reacción? Una reacción es un cambio en una molécula o en dos, las que estén participando en esa reacción. Va a ocurrir un cambio allí. Para que ese cambio ocurra, para que se dé el cambio, sea que entre un átomo, que sale, que lo cambie de lugar, para que esa reacción ocurra, esa molécula tiene que tener un estado energético, porque el estado energético es la que va a inducir el movimiento, que algo salga, que algo entre, o que algo se mueva dentro de esa estructura. Entonces tiene que haber un cambio de energía en esa molécula. Si no hay un cambio, simplemente no pasa ninguna reacción. Pero para que ese cambio se dé, ella tiene que llegar a un nivel energético que induzca el cambio. Si no, simplemente no llega al cambio. Esa energía que ella necesita alcanzar para que se dé ese cambio es lo que va a hacer que llegue más rápido, más lentamente o que nunca llegue. ¿Qué va a hacer la enzima? La enzima le va a aportar una vía mucho más sencillita para llegar rápidamente a ese cambio. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Kendry. Kendry conoce, es un ejemplo que voy a dar. Kendry conoce a Frelimar y le dice a Frelimar, ¿le gusta? Empátate conmigo, o me gustaría tener algo contigo, o tú eres tan hermosa. No, Frelimar lo primero que le va a decir, no tengo novio, no, sino que lo va a mirar así como que, ¿qué le pasa? O sea, me está conociendo, apenas, ni lo conozco. Es un ejemplo muy acertado. Pero ¿qué ocurre? Bueno, hay casos de casos. Se han visto casos, como dicen por ahí. Si él es inteligente y ve que a la muchacha le gusta, ni siquiera le interesa si tiene novio o no. ¿Por qué? Porque él puede pensar, tenga o no tenga novio, yo lo voy a conquistar. Tenga o no tenga novio, yo lo voy a conquistar. Y empieza a hacer detallitos. Y otro detallito. Y cuando Frelimar viene a ver, está, o sea, que no mira para otra parte, sino pensar en Kendry. Eso hace una enzima. La enzima va llevando poquito a poco, con pequeñas reacciones, va disminuyendo esa energía de activación. De tal manera que a la molécula llega prácticamente sola y no le queda otra que generar el cambio. ¿Qué le ofrece la enzima? Vías alternas, reacciones alternas por las cuales gasta mucho menos energía. Va a llegar al punto donde se va a generar el cambio, donde se va a generar la reacción, pero sin que esa molécula tenga que gastar tanto esfuerzo para llegar a generar ese cambio. ¿Cómo lo hace la enzima? Así como Kendry buscará las estrategias, no sé si será con flor, con cepilladito, con una chicha, o invitándola al cine, o ayudándola a que pase bioquímica. Por ahí como que no es, ¿no? Por ahí no es. Entonces, ¿qué va a hacer esa enzima? Esa enzima tiene propiedades. ¿Quién le va a dar la propiedad? Su estructura química, su composición química. Le va a dar a ella la propiedad de generar esos cambios pequeñitos que son mucho más fáciles y más rápidos para que entonces esa reacción se dé violentamente. ¿Por qué nosotros hablamos de tiempos vitales útiles? Como lo mencionaba Jesús aquí cuando expuso. A mí de nada me sirve que yo genere una molécula de ATP en 3 horas o en 5 horas. Si yo dejo una molécula de glucosa al aire, se va a oxidar. Claro que sí se va a oxidar y va a liberar energía, pero ¿en cuánto tiempo? Lo va a hacer de manera espontánea, sola, pero puede pasar 1 mes, 2 meses. ¿Qué hacen las enzimas? Hacen eso en millonésimas de segundo, porque una enzima no va a acelerar ni 100 ni 1000 veces. Una enzima tiene la capacidad de acelerar
entre 10 a la 7, 10 a la 9, hasta 10 a las 17 veces la velocidad de una reacción. Imagínense que yo generara una molécula de ATP por, ¿cómo se llama? Por segundo. Estuviera yo dando la clase aquí extremadamente lenta. No es útil desde el punto de vista vital. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de procesos que se tienen que dar para que un organismo pueda mantener la vida. Si se dan extremadamente lentos, pues nunca va a llegar la energía, no va a vivir. Así de sencillo. Entonces, las enzimas van a generar ese aceleramiento de la reacción, generando pequeñas reacciones donde se gasta mucho menos energía, pero que van a originar ese cambio que se debe dar para que la reacción se pueda dar. La siguiente es, dijimos que las enzimas eran proteínas. Nosotros todavía no hemos entrado a la unidad donde estudiamos el metabolismo de las proteínas. Pero para yo poder entender cómo funciona una enzima, tengo que saber cómo está constituida. Ya nosotros lo hemos dicho en la primera clase, las proteínas son biomoléculas, son una parte estructural y parte funcional muy importante de todos los organismos vivos, todo lo que usted se pueda imaginar. Y está constituida, esto es una proteína compleja, imaginemos que puede ser la hemoglobina, yo llamaría como está muy plegada y me está generando como un paquetico. Esto yo lo llamo una proteína globular. Esas proteínas que se pliegan formando un paquetico es lo que yo llamo una proteína globular. Esto que está aquí es la base de la proteína y es una cadena de aminoácidos, que son estos señoritos que están aquí. Los aminoácidos son los bloquecitos estructurales de las proteínas. Entre ellos se van a unir y la forma en la que se unan y la cantidad de aminoácidos que tenga y los distintos tipos de aminoácidos que tengan le van a dar tanto forma, estructura como funcionalidad a esa proteína. ¿Por qué? Porque cada uno de los aminoácidos, así como aquí tienen colores distintos, tienen una estructura diferente y van a tener grupos funcionales diferentes. De ahí que tenemos que manejar el término de grupo funcional. El grupo funcional le va a aportar una carga iónica, además de una estructura física, que va a hacer que esa proteína tenga una forma diferente. Puede ser lineal, puede ser globular, puede ser más chiquita, puede ser más grande, puede tener un hoyito de este lado o como puede ser que lo tenga de este lado. Si yo tengo sustancias, si yo tengo grupos polares o apolares, van a hacer que esta proteína se pliegue de una manera distinta. ¿Por qué? Porque los grupos apolares se van a esconder del agua y van a tratar de ubicarse en el centro de la proteína, donde el agua no lo moleste. Y mientras que todos los grupos polares le van a dar la cara al agua. Entonces, el hecho de tener grupos polares o apolares, que eso es lo que va a definir la estructura de un aminoácido, es lo que va a hacer que esa proteína tenga formas diferentes. Todas las enzimas tienen estructuras globulares y todas las enzimas tienden a ser mucho más grandes que la sustancia sobre la cual él va a reaccionar. Esa sustancia sobre la cual va a reaccionar la enzima, nosotros lo vamos a llamar sustrato. Cuando nosotros hablamos de una reacción, decíamos, los reactivos van a reaccionar y me van a generar un producto. Ya aquí nosotros vamos a dejar de hablar de reactivos y vamos a empezar a hablar de sustrato. Entonces, poco a poco, nuestro lenguaje debe ir cambiando. E igualmente, no es lo mismo un átomo que una molécula, que una biomolécula o que una macromolécula. No es lo mismo. Y no lo manejemos de igual manera. Las enzimas tienden a ser macromoléculas proteicas globulares. ¿Qué le facilita esa estructura globular? Poder cubrir a su sustrato. Ya dijimos que el sustrato era ese reactivo sobre el cual ella iba a generar algunos cambios para que él más rápidamente llegara a generar la reacción que iba a generar. Esa secuencia de aminoácidos que van a constituir a la proteína lo llamamos nosotros estructura primaria.
Dependiendo de los grupos funcionales que tenga cada uno de esos aminoácidos, entre ellos se van a generar aquellas interacciones de las que hablábamos nosotros. Puentes de hidrógeno, puentes salinos, puedo tener interacciones hidrofóbicas, puedo tener puentes disulfuro, ya de eso hablamos. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando empiezan a interaccionar los grupos funcionales que tienen estos aminoácidos, me va a generar unas estructuras plegadas, que puede ser ese plegamiento de forma regular, es decir, se repite el mismo plegamiento, o puede ser de manera irregular. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos nosotros proteínas, pero para que ellas vayan teniendo una idea, ¿qué va a hacer que ella se pliegue sobre sí misma? Es decir, yo voy a tener un plegamiento inicial, que es esa interacción que ocurre entre ellas. Pero ya el hecho de yo acercar ciertas estructuras va a hacer que ella pueda interaccionar con otras estructuras que están más lejanos, con otros aminoácidos que están más lejanos, e inducirme un plegamiento mayor de esa estructura. Dígalo. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Lo de la forma de... ¿Por qué tiene esa forma plegada? Ok. Nosotros vamos a tener una secuencia de aminoácidos. Estos aminoácidos, así como tenemos colores distintos, significa que estos son distintos aminoácidos. Y cada uno de esos aminoácidos tiene grupos funcionales diferentes. Decimos que son aminoácidos distintos porque su estructura química es distinta. Entre los grupos funcionales de algunos de los aminoácidos que están constituyendo a esa proteína puede haber ciertos tipos de interacciones. Y es lo que va a hacer que se pueda plegar la proteína. Por ejemplo, este verdecito que está acá tiene un grupo funcional con una carga iónica positiva, y este rojito que está acá tiene una carga iónica negativa. Entre los dos puede haber una atracción, y esa atracción va a hacer que se pliegue primeramente la proteína. Entonces voy a tener una serie de pliegues. Puedo hacerlo hacia abajo, o puede ser que sea hacia arriba, o puede ser, nosotros estamos viendo aquí bidimensional, o puede ser, si yo lo veo en el plano tridimensional, que sea hacia atrás o hacia adelante ese plegamiento. Si ocurre de forma regular, por ejemplo, yo tengo el verde y el rojo ubicados de forma regular, yo voy a tener que ellos se van a unir de forma regular y me van a generar una estructura con una forma que se repite. Eso es lo que llamamos nosotros una estructura regular, porque la interacción se repite y esa forma, ese plegamiento que generó originalmente se va a repetir. Entonces lo vamos a ver igual en casi toda la estructura. Eso lo llamamos nosotros una estructura regular. Que puede ser de hélice, puede ser plegamiento, pero también puede ocurrir que no estén ubicados de forma regular y no va a quedar exactamente igual cada plegamiento y vamos a tener una estructura proteica con una forma irregular. Cuando ya ella toma ese primer plegamiento, hay otros grupos que se van a acercar que quizás no estaban tan cerca inicialmente y van a inducir entonces un plegamiento mayor en la estructura. Esto lo llamamos la estructura primaria o la conformación primaria, la secundaria, la terciaria. ¿En qué momento hablamos nosotros de la conformación cuaternaria? Cuando esa proteína se enlaza con otra. Yo puedo tener un péptido relativamente pequeño, y es lo que pasa con la hemoglobina, que entonces se va a enlazar a otras estructuras que pueden ser iguales o distintas. Entonces cuando nosotros decimos dimeriza o me forma un dímero, es que se están uniendo dos proteínas. Ya cuando se habla de la unión de varios péptidos o de varias proteínas, entonces yo voy a hablar de una estructura cuaternaria. Estoy explicando para que sepan de dónde viene la estructura globular de una proteína. Y que en muchos casos nosotros vamos a decir, tengo un complejo proteico. Si yo digo tengo un complejo proteico, lo más seguro es que yo estoy hablando es de esto que está aquí, donde tengo varias proteínas que se van a unir. Y muchas veces cada una de esas secciones tiene una función distinta y no va a originar un cambio, sino que van a originar muchos cambios en una misma molécula y la van a ir modificando hasta que la llevan a algo completamente distinto. La siguiente, por favor.
¿Cómo está constituido un aminoácido? Yo les di a ustedes que en una hojita agarraran, la dividieran en 4 y dibujaran el aminoácido más simple, más sencillo. ¿Cuál fue el aminoácido más sencillo que consiguió usted? La de rojo, la chica de rojo. No lo hizo. La glicina. ¿Cuál fue el que usted consiguió? Tampoco lo hizo. Vayan haciéndolo. Por esta esquina, aminoácido. Dije, van a dibujar una hoja en 4. Van a dividirla en 4. Van a hacer un aminoácido, una molécula de azúcar, la glucosa. Les dije, me la van a hacer lineal y la van a hacer cíclica. ¿O no? Claro que lo dije. Yo puede ser que no me acuerde de algo que dije, pero no invento cosas que dije. Si dio un aminoácido, Un ácido graso un ácido gráfico, la glucosa y un nucleótido. y un nucleótido. Y un aminoácido sencillo. A ver, aquí de verde, me disculpan que hay nombres que ya me sé, pero hay otros que no. Yo por lo menos sé que ella es cuica porque soy el otro hermano, pero no me acuerdo más, no me acuerdo de los nombres, pero hay cositas que me voy. Ya va Isabel, take it easy un momentico. Ajá. Tú, de verdecito, ¿cuál es tu nombre? Fabiola. ¿Cuál fue el aminoácido más sencillo que consiguió? Vamos a ver. La glicina. La glicina. ¿Lo dibujó? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué ocurre? La estructura más sencilla, el aminoácido más sencillito, va a tener lo que llamamos nosotros el grupo R, ya yo lo dibujé aquí en la clase pasada, el grupo R más simple que pueda tener. ¿Qué tiene un aminoácido? Yo me voy a olvidar de la única estructura que va a cambiar en un aminoácido es ese grupo R. Todo lo demás permanece igual, que es lo que hace que yo lo clasifique como un aminoácido. Amino, un grupo amino, y tiene un grupo carboxilo, que es un grupo ácido. Aminoácido. Es un carbono, que lo llamamos el carbono central o el carbono quiral, y ese carbono va a tener, por un lado, un grupo carboxilo, por el otro lado, un grupo amino, y siempre va a tener un hidrógeno. La variante que yo voy a tener es su cadena lateral. ¿Ok? Algunos lo consiguieron dibujado de esta manera, donde esta es la fracción que va a variar, pero también lo pueden haber conseguido dibujado de ladito. Quiere decir, pero siempre va a tener, si yo volteo esta estructura así, me va a quedar el carboxilo aquí, el amino aquí, el hidrógeno y mi cadena lateral. Esta cadena lateral puede ser chiquitica o puede ser enorme. Ya eso a la proteína, si la proteína tiene muchas chiquiticas, va a tener una forma. Si tiene una chiquita y una enorme, una chiquita y una enorme, eso le va a dar otra forma a la proteína. ¿Qué más le va a dar forma a la proteína? Si esta patica que yo tengo aquí, esta que llamamos nosotros la cadena R, es hidrofóbica, ella va a hacer todo lo posible por huir del agua. O el agua la va a presionar tanto que la va a ahuyentar. Y ella va a estar muy inestable hasta que consiga con quién estabilizar. Y va a generar un enlace entonces, una interacción hidrofóbica que llamamos nosotros. Entonces, ¿de qué va a depender la estructura de la proteína? De todas las variantes que yo le vaya a colocar aquí. Tenemos tipificadas 20 variantes que van a variar ¿en qué? Solamente en la cadena R. Todo lo demás va a ser igual. Entonces tenemos 20 tipos de aminoácidos. Ajá, el más sencillito que usted consiguió fue la glicina. ¿Y qué tiene aquí como grupo R? ¿Lo guardó? El mío tiene un hidrógeno. Ok, yo voy a preguntar. Ah, Ok, yo sé que hay personas que trabajan y ya con los primeros exámenes que corregí, obviamente, ya sé quiénes trabajan. Ya lo sé. Es más, uno cuando lee un examen dice se copió. No me di cuenta que se copió, pero se copió. Y hay gente que no, ustedes dicen, muchachos, piensa. Hay gente que saca 8 y yo sé que estudió. No sacó el 10, pero sacó 8. 8, 7 me demuestra a mí que estudió. Incluso un 6, más o menos, algo le llevó. Entonces, normalmente, no es que se van a aflojar, ¿eh? No son los primeros de los que les voy a preguntar en clase. Sé que van a estar levantando la mano, porque es lo que normalmente levantan la mano. No se molesten si no
Los voy a tomar en cuenta en algún momento determinado, obviamente que sí, para mí son muy importantes, son los que me motivan a mí todos los días. Pero necesito motivar a los demás, a que por lo menos hagan su actividad, a que por lo menos digan, la profesora me lo va a preguntar, lo voy a hacer. Ok, el grupo más sencillito que yo puedo tener aquí, lo más simple que puedo tener, es el átomo más chiquitico que tengo yo. ¿Cuál es el átomo más chiquitico que tenemos nosotros? El hidrógeno. Entonces, el más sencillo tiene un hidrógeno aquí. Pero puedo tener un grupo metilo. Y en lo que va variando esta cadena R, yo voy a estar trabajando con otros aminoácidos. ¿Cómo se establece la cadena de los aminoácidos? Se establece, ¿por qué? Porque ellos van a interaccionar por su grupo amino y por su grupo carboxilo. La siguiente, por favor. Y eso va a hacer que yo genere cadenas. Fíjense, aquí tenemos una tabla de todos los aminoácidos. Lo que está sombreado en azul clarito son las cadenas laterales, que como pueden ver son distintas. Son cíclicas, pueden ser lineales, pueden ser ramificadas, aquí también tengo una ramificada. Entonces, dependiendo de la estructura que yo tenga, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que yo tenga en esa cadena, voy a tener interacciones entre ellas. Polares o no polares, porque si son no polares, todas las que son no polares van a huir del agua y van a tratar de ubicarse juntas. Entonces van a plegar esa proteína. A ver si ya va un momentico, a que ella esté por aquella esquina y la otra esté por 50 aminoácidos más allá. Ellas van a buscar estar juntas, porque el agua las fuerza, las induce. Entonces van a plegar a esa proteína. Entonces todas las interacciones que puedan ocurrir entre los aminoácidos es lo que me va a plegar a la proteína. Y cuando la proteína se pliega, le van a quedar expuestos algunas cargas iónicas o no. La forma y las cargas que tenga esa proteína, que va a ser la enzima, es la que va a hacer que ella pueda o no interaccionar con alguna sustancia química, con alguna molécula que se consiga por ahí. Dependiendo de qué, de la forma y de la carga iónica. Porque yo puede ser que tenga, bueno, sea súper electronegativo y por allá me consigo uno positivo. Pero mi forma no se amolda en ningún momento, ni porque haya una primera interacción y se puedan amoldar, no hay manera. Entonces no va a haber interacción. Yo puedo ser todo electronegativa que sea, y aquel todo súper positivo, pero si no puede ocurrir un acoplamiento más o menos, no va a ocurrir una reacción. ¿Ok? La siguiente. Bueno, existe, dependiendo de esa cadena R, fíjense que les había dicho, puedo tener para abajo, esa es la idea de tener esta imagen aquí, pero también puedo dibujar mi cadena lateral hacia un ladito, puedo dibujar mi cadena lateral hacia un ladito, hacia un ladito, hacia un lado. Entonces, lo que voy a tener yo de forma constante va a ser la estructura básica del aminoácido, que es el carbono con el grupo carboxilo de un lado y con el grupo amino del otro lado. Miren mis hijos, ya en el examen mucha gente no lo maneja, pero ya lo tienen que manejar. Si no lo manejan, lleguen hoy a su casa y lo repasen. Esto es lo que yo llamo un grupo carboxilo. Carboxilo, con X. Está protonado y está desprotonado, dependiendo del pH del agua. Son cosas que debemos ir manejando.